Vamos a comenzar a ver, dentro de lo que es el diseño estructural en zona sísmica, lo que está referido específicamente a la mampostería sismo resistente. ¿Cuáles son los objetivos de esta instrumentación? Capacitar al estudiante para resolver mecanismos estructurales de mampostería solicitados a acciones de naturaleza sísmica, utilizar la mampostería como un material apto para diseñar una arquitectura segura, de calidad expresiva relevante, eficiente, económica y sustentable. Acentuar la importancia del detallado de los planos y posterior control de la ejecución de la obra. Generar un legajo técnico acorde a la complejidad del proyecto. Y por sobre todo, aprender a construir con mampostería, que sería el aspecto fundamental de esta instrumentación. ¿Por qué construir con mampostería en zona sísmica? En primer lugar, porque se trata de un material económico relativamente fácil de construir en nuestro medio. Es un material muy utilizado en la construcción tradicional de edificios de habitación, o sea, de viviendas y de obras de pequeña y mediana escala. Existe una mano de obra hábil y conocedora de las técnicas constructivas, que es un factor fundamental a la hora de construir con esta técnica, y es un material con la capacidad para resistir esfuerzos gravitatorios y sísmicos y cuenta con una normativa que certifica esa capacidad de resistencia. ¿Cómo lo vamos a encarar al estudio de la construcción de mampostería en zona sísmica? Lo vamos a aglutinar en estos 4 apartados. El primero, la determinación de la acción sísmica sobre la construcción. Zona sísmica, tipo de suelo y destino, que es lo que vimos a través del método estático equivalente en un video anterior. Ahora, en esta clase, lo que vamos a abordar es la configuración del mecanismo de equilibrio, tipo de planos resistentes verticales, mecanismo interno del muro, resistencia de los mampuestos y parámetros dimensionales. Y en las próximas clases lo que vamos a hacer es evaluar el comportamiento del conjunto bajo acciones gravitatorias y bajo acciones sísmicas y generar la distribución de esfuerzo entre los diferentes planos resistentes verticales. También se abordará la materialidad de este tipo de construcciones a través de definir el tipo de fundaciones, la cuantía de los encadenados y el detalle de las armaduras, haciendo hincapié en las técnicas constructivas. El punto de partida para el análisis de la mampostería sismo resistente son una serie de hipótesis de cálculo que validan el método que vamos a aplicar. Estas hipótesis son, primero, el edificio lo vamos a estudiar y se comporta como una ménsula empotrada en el terreno, sometida a fuerzas estáticamente equivalentes a la acción sísmica. Segundo, el plano superior tiene una rigidez infinita y en él las cargas están distribuidas de manera homogénea, o sea, configuran un plano resistente superior, que puede ser horizontal o inclinado, que es el encargado de distribuir los esfuerzos entre los diferentes planos resistentes verticales. Y la tercera hipótesis de cálculo dice que los planos resistentes verticales son por lo menos 3, no todos concurrentes, no todos paralelos, o configuran una geometría volumétrica y vinculan el plano superior y genera un plano inferior en el suelo a través del sistema de fundaciones que deberá estar perfectamente arriostrado. ¿Cómo es la determinación de la acción sísmica sobre la construcción? A través de lo que hemos estado viendo del método estático equivalente. O sea, le vamos a aplicar unas fuerzas horizontales que pretenden ser una equivalencia de la acción sísmica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Determinando el valor del esfuerzo de corte basal, que era igual a el coeficiente sísmico de diseño por la masa de la construcción.
Y luego vamos a distribuir ese esfuerzo de corte en fuerzas de diferentes magnitudes en función de la masa vibrante y de la altura del nivel en el que estemos trabajando. Esto es, vamos a concentrar todas las masas que corresponden a cada uno de los niveles. Acá tenemos el nivel del plano superior y el nivel del plano intermedio. Las masas que vamos a considerar en esos niveles se corresponden con el peso de la losa, todas las cargas muertas del peso de las losas, la mitad de los muros del nivel superior, que lo vamos a suponer concentrado a nivel de la losa de entrepiso, la mitad de los muros y elementos verticales del nivel inferior, que lo vamos a suponer concentrado acá a nivel de entrepiso, o sea, toda esta masa vibrante es la que vamos a suponer que me va a generar una fuerza inercial, que es la que yo tengo que calcular para poder verificar el funcionamiento de mi construcción. Y en el nivel superior voy a tomar todo el peso de la losa, más la cubierta, más todas las cargas muertas, y la mitad de los muros o de los elementos verticales que corresponden al nivel inmediatamente inferior. Y además voy a tener en cuenta parte de la sobrecarga de uso en función del destino del edificio. Entonces, estas masas vibrantes, ¿cierto?, me van a generar esas masas vibrantes multiplicadas por el coeficiente sísmico de diseño, me van a determinar estas fuerzas horizontales, y estas fuerzas horizontales, ¿sí?, la sumatoria de estas fuerzas horizontales, me van a dar el esfuerzo de corte basal. Entonces, en función del peso del edificio, yo voy a poder calcular el esfuerzo de corte basal y luego distribuirlo, esas fuerzas, en altura. Esta sería la manera en que vamos a determinar la acción sísmica sobre la construcción. ¿Qué vamos a utilizar para construir con mampostería? Vamos a utilizar diferentes tipos de mampuestos. Estos son ladrillos cerámicos, macizos, bloques huecos portantes cerámicos y bloques huecos portantes de hormigón. Esta tabla ya la habíamos visto, que es una tabla donde íbamos a leer ese factor de reducción en función de la ductilidad, que me permitía calcular ese coeficiente sísmico de diseño. Fíjense que dentro de las configuraciones de las mamposterías sismo resistentes tenemos diferentes formas de armado: encadenado simple, encadenada armada, reforzada con armadura distribuida y sin encadenar. Y eso tiene diferentes valores de reducción. O sea, ese valor de reducción me va a afectar directamente en la fuerza horizontal que yo le voy a aplicar a mis construcciones. Hasta aquí lo que hemos analizado es el comportamiento de las construcciones bajo la acción sísmica y cómo vamos a evaluar las fuerzas que le vamos a aplicar para poder interpretar el funcionamiento o el comportamiento de nuestras construcciones, básicamente de mampostería, bajo esta acción sísmica. Ahora nos vamos a introducir en el mecanismo de equilibrio que tienen los muros de mamposterías o los planos resistentes verticales. ¿Sí? Vamos a pasar de lo macro, de lo externo, de lo que afecta construcciones, y específicamente a las de mampostería, que es de lo que estamos hablando, a hablar del mecanismo interno, o sea, con qué elementos estructurales vamos a diseñar nuestras construcciones de mamposterías sismo resistentes. La mampostería como un material apto para diseñar una arquitectura segura, de calidad expresiva y relevante. Acá les estamos mostrando un conjunto habitacional que está en la ciudad de Villa Carlos Paz, del arquitecto Carlos Iravegna, donde se ha utilizado como sistema estructural la mampostería
confinada y se ha logrado una arquitectura de expresividad importante. Estos planos resistentes verticales de mampostería están compuestos por mampuestos, los que deben cumplir condiciones de resistencia, espesor y traba y áreas transversales mínimas. El mortero con el que están vinculados debe tener alguna de las resistencias reglamentarias. Los muros deben tener un largo mínimo, el que depende de sus vinculaciones con otros muros y de su altura, y estar encadenados y tener un espesor mínimo. Los encadenados deben ubicarse en el perímetro del muro cuando superan dimensiones o superficies establecidas. Los encadenados deben tener dimensiones mínimas reglamentarias. Estos son los aspectos que definen a los planos resistentes verticales de mampostería. Veamos ahora cómo se configuran o cómo es el mecanismo que permite generar equilibrio para estos planos resistentes frente a las fuerzas horizontales. Para eso tenemos esta ilustración que muestra, ¿cierto?, esta pila de libros, que lo podríamos asociar con los mampuestos, que nosotros tenemos que atar, ¿no es cierto?, para evitar que frente a una acción horizontal, estos elementos que están dispuestos de manera apilada nada más, se desplacen relativamente uno con respecto a otro. Lo que buscamos con el encadenado, con este arriostramiento perimetral que trabaja tracción, es evitar ese comportamiento individual de esta fila de mampuestos dentro del plano resistente vertical configurado por mampostería. Entonces, este sería el concepto con el que vamos a trabajar como idea de funcionamiento del plano resistente vertical. Vamos a ver ahora un video realizado por integrantes de la cátedra. Es un ensayo de unos micromampuestos. Este es un pequeño panel ejecutado con micromampuestos y vinculados a través de una pasta de yeso, donde se le está aplicando a través de este gato una fuerza horizontal. Acá se ha configurado ese mecanismo, ¿no es cierto?, de confinamiento perimetral frente a los primeros desplazamientos importantes que tuvo el muro. Aparecieron, ¿no es cierto?, esas grietas y acá se generó una biela comprimida, ¿cierto?, generando el mecanismo de equilibrio. Esta biela se comprime, este elemento se tracciona, que es el encadenado, y el elemento horizontal, que en la realidad está vinculado a la losa, también se va a traccionar. Y es muy importante el tipo de vinculación que tiene este plano resistente con respecto al plano de fundación. Ahí se ven las grietas que se han generado justamente por el trabajo de tracción inversa a la biela comprimida. Bueno, acá tenemos el esquema graficado, eso mismo que veíamos recién, solo que ahora las cargas ya no le llegan en un solo punto, sino que le llegan a través del encadenado horizontal superior. Es la fuerza que le transmite la losa, ¿cierto?, que recibe esa fuerza inercial de la masa que está vibrando y está generando acá un mecanismo que está compuesto, este mecanismo de biela y tensor, que está compuesto por esta biela comprimida, estos elementos traccionados, que está generando esta triangulación, que es la que le genera el equilibrio a la fuerza aplicada. Ahí tenemos la fuerza aplicada, el encadenado que se tracciona, el mecanismo de biela y tensor, la biela comprimida y el tensor que está evitando que esa biela se desplace hacia arriba, se completa para cuando se invierte el esfuerzo del sismo, y
por supuesto que tiene que estar correctamente vinculado al plano de fundación para que garantice que ese tipo de mecanismo se configure. Y lo que es muy importante es en las zonas donde se conecta esa biela comprimida con los elementos traccionados, con los encadenados traccionados, se genera ahí un aumento del esfuerzo de corte, por lo cual son zonas a tener en cuenta cuando describamos, ¿no es cierto?, la forma de construir este muro, en zonas donde se van a densificar los esquemas. Ahí tenemos el esquema de cómo funciona el mecanismo del muro. Y acá tenemos las zonas con la relación de magnitudes de los esfuerzos entre la biela comprimida y los elementos que traccionan. Acá tenemos algunas imágenes de cómo son las fallas en estos muros sometidos a estas acciones horizontales. Fíjense cómo se evidencia claramente la formación, ¿cierto?, de esas bielas comprimidas cuando la fuerza está actuando en una dirección, cómo se abre en la otra dirección por el esfuerzo de tracción de estos dos puntos que pretenden separar. Esta es una falla característica de estos planos resistentes verticales. ¿Cuándo son planos sismos resistentes? ¿Y cuándo son planos portantes a cargas verticales? Esto es fundamental para poder entender cuál es el rol de los planos sismos resistentes. Los planos sismos resistentes dependen de la materialidad y de las dimensiones. La materialidad es la que hemos visto, los tipos de mampuesto que podemos utilizar. Y las dimensiones tienen que tener dimensiones mínimas que garanticen que se forma este mecanismo de biela y tensor. Y los planos portantes a cargas verticales dependen de la organización del plano superior, si le transfiere o no carga. Si yo tengo un plano sismo resistente que por materialidad y dimensiones cumple con la condición para ser sismo resistente, puede tomar fuerzas horizontales. Este plano puede no recibir cargas de las losas, puede no tener una carga vertical, pero igualmente es un plano sismo resistente. Puedo tener otra condición que cumpla con las necesidades de materialidad y dimensiones para tomar cargas horizontales, que reciba en función de la organización del plano superior cargas verticales. Entonces este será un muro apto para tomar cargas horizontales, o sea, un plano sismo resistente y además un plano portante de cargas verticales. Es apto para ambas condiciones. Si yo tengo un plano que no cumple las condiciones de materialidad y dimensiones, no puede tomar cargas verticales. ¿Sí? Si yo tengo un plano, insisto en esto, que no cumple las condiciones de materialidad y dimensiones, no puede recibir cargas verticales. Por más que la organización del plano superior descargue sobre esta línea de apoyo una carga. Si es así, tendré que disponer acá de algún elemento estructural que me exima a este muro de tomar esas cargas verticales. ¿Cuál era la condición de materialidad que tenía que cumplir? Tiene que estar construido este plano resistente vertical de mampostería con alguno de estos elementos. Ladrillo cerámico macizo, que tendrá que estar encadenado simple, armado o macizo reforzada. Un bloque hueco portante cerámico, el famoso ladrillo palmar. Un bloque hueco portante de hormigón, el bloque de hormigón. Ambos tipos de ladrillo pueden ser de encadenado simple, encadenado armado o reforzado. También puede ser el ladrillo cerámico macizo común,
sin encadenado, pero tiene algunas limitaciones puede ser utilizado únicamente en las zonas 1 y 2. Resistencia a compresión mínima de los mampuestos. Tiene que ser una tensión de compresión última mayor o igual a 5 megapascales. Eso es para los ladrillos cerámicos macizos, y una resistencia a compresión de los mampuestos última mayor o igual a 5,5 megapascales de sección bruta para los bloques huecos portantes. Tiene que existir algún tipo de control de calidad en estos mampuestos que me garanticen esta capacidad de resistencia a compresión. Entonces, esa sería la primera condición que tiene que cumplir nuestra mampostería para poder ser sísmicamente resistente. Y acá empiezan a aparecer cuáles son las condiciones dimensionales que tienen que cumplir, ya no el mampuesto, sino el paño completo, ¿sí? Como alturas máximas y número de pisos, con los cuales se pueden diseñar con este tipo de planos resistentes verticales. Tomemos algunos solo para ejemplo. Con los ladrillos cerámicos macizos y un encadenado simple, en las zonas sísmicas 1 y 2, yo puedo tener construcciones máximas de 12,5 metros de altura. Y en zonas sísmicas 3 y 4, puedo tener una altura máxima de 9,5 metros y un número de piso de 3 niveles. Y así podríamos ir tomando cada uno de los tipos de mampuestos, viendo de qué manera los estamos encadenados, si es encadenado simple, encadenado armado o reforzado con armadura distribuida, y ahí tendríamos las limitaciones de altura y del número de piso en función de las diferentes zonas sísmicas. Algunas consideraciones a tener en cuenta: el espesor mínimo sin revoque es de 180 milímetros. Solo se pueden utilizar muros de espesores de 120 milímetros, el famoso muro de 15, en zonas 1 y 2 para construcciones del grupo B y C, ¿sí? Estos grupos tienen que ver con el factor de riesgo. Y para los tipos M1 y M2 hasta 6 metros de altura. Estos tipos M1 y M2 tienen que ver con esto, con encadenado simple o encadenado armado. Y para las zonas 3 y 4, para construcciones del grupo B y C, solo para la del tipo M2 hasta 3 metros de altura. O sea, en un solo nivel se pueden utilizar los muros de 15. En ningún caso podrán tener canalización para instalaciones, agua, gas o electricidad, estos paños de muros sismo resistentes. Esto que son las relaciones dimensionales de nuestros muros, que es el punto de partida para diseñar con este tipo de planos resistentes verticales. Para muros aislados tienen que cumplir la siguiente condición: la longitud del muro tiene que ser mayor o igual a la altura dividido 2,2 y con un mínimo de 1,50 m. Tiene que cumplir ambas condiciones. Para los muros vinculados, o sea que están vinculados a otro muro, ya sea en una cara, en un punto intermedio o en sus dos extremos, la longitud del muro en cuestión tiene que ser mayor o igual a la altura del muro dividido 2,6 y como un mínimo de 0,9 metros de longitud. Estas son las condiciones mínimas reglamentarias. ¿Cuál es la altura del plano resistente vertical o del muro de mampostería? Es la altura que hay entre el eje del encadenado inferior y el eje del encadenado superior, que puede ir, como en este caso, el encadenado está apoyado sobre un cimiento común y en este caso está apoyado o está resuelto dentro de la plantilla de hormigón que es parte de la fundación. Entonces se mide desde el eje de este encadenado hasta el eje del encadenado superior.
no se admiten perforaciones ni canalizaciones que debiliten estos planos resistentes verticales de mampostería. También existen limitaciones dimensionales en cuanto al máximo tamaño de los paneles. Esto es buscando siempre que se forme esa biela comprimida lo más cercano a los 45 grados. Esas relaciones dimensionales tienen que ver que la longitud del panel tiene que ser menor o igual a 2 veces la altura. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene que ser muy apaisado, y si es muy apaisado, aparece la necesidad de un encadenado vertical intermedio. Si el muro es muy esbelto, también existe una limitación. La longitud, si es menor a la altura dividido 1,5, necesita un encadenado horizontal intermedio que garantice la formación de estas bielas comprimidas lo más cercano a los 45 grados. En cuanto a las áreas máximas de los paneles, las longitudes máximas están definidas por las zonas sísmicas y por la magnitud de los mampuestos que configuran la mampostería sismo resistente. Para la zona 1, el área máxima es de 30 metros cuadrados y la longitud máxima para muros de mayor de 180 milímetros de espesor, la longitud máxima son 7 metros. Para muros entre 12 y 18 centímetros, 120 y 180 milímetros, la longitud máxima es de 4,5 metros de longitud. Y así podríamos ir repasando las otras zonas que tienen diferentes limitaciones en cuanto a área máxima y a longitudes máximas. Por último, vamos a ver lo que está referido a las perforaciones de estos paneles sismo resistentes. Para que sigan cumpliendo esa condición de que se forme la biela a 45 grados, está limitada la perforación máxima que pueden tener estos paneles, siendo esta la máxima abertura tiene que ser menor al 10% del área total y tiene que ubicarse, como se ve acá en la figura, en la zona central del panel, respetando estas condiciones de proporcionalidad. Las dimensiones máximas de los lados de la perforación también tienen algunas limitaciones. Y se puede hacer una abertura colocada en cualquier punto siempre y cuando esta abertura cumpla las relaciones dimensionales que están establecidas y sea menor al 5% del total del área del panel. Acá vemos un ejemplo, este es un complejo desarrollado por el Instituto Provincial de la Vivienda, que está sobre la avenida Circunvalación, donde se han utilizado mampuestos de 180 milímetros, donde permitía que con una armadura de encadenado distribuida dentro de los mampuestos se pudiera llegar hasta 4 niveles, con una fundación resuelta con estas zapatas continuas o con estas plantillas. Acá tenemos sobre un suelo mejorado, acá tenemos otro tipo de asiento para lo que son los muros interiores. Acá tenemos las armaduras de anclaje. Entonces, acá lo que queríamos mostrar es un poco la potencialidad que tiene este tipo de planos resistentes verticales. Lo que sí necesita es que el proyecto, el diseño, la intención de diseño se corresponda con la tecnología que se va a adoptar. Y un ejemplo foráneo del arquitecto Eladio Dieste en Uruguay, esto ya es el uso de la mampostería armada, armada entre juntas, donde claramente se ve el dominio de la técnica y de la tecnología de este tipo de estructura. Bueno, esto ha sido esta clase introductoria de mampostería, donde básicamente
la intención ha sido dejar en claro cuáles son las limitaciones dimensionales y las características de los mampuestos y de los morteros que tenemos que respetar a la hora de diseñar con la mampostería sismo resistente.